Todos conocen la historia de la manzana, esa famosa escena en la que Newton, sentado bajo un árbol, ve caer una fruta y, de pronto, entiende cómo funciona la gravedad. Pero esa imagen, simple y perfecta, esconde una verdad mucho más compleja, porque Isaac Newton fue mucho más que el padre de la física moderna. Fue un alquimista obsesivo, un profeta secreto, un enemigo implacable y un hombre profundamente atormentado. Hoy en Archivos Enterrados, desenterramos al verdadero Isaac Newton, no al ícono de los libros de texto, sino al hombre que vivió entre sombras, fórmulas y visiones apocalípticas. Corría el año 1665. Una peste azotaba a Inglaterra, cerrando universidades, negocios y ciudades enteras. Newton, con apenas 23 años, se vio obligado a abandonar Cambridge y refugiarse en la casa familiar en Woolsthorpe. Durante 2 años vivió casi en aislamiento total, pero ese retiro no fue tiempo perdido, todo lo contrario. Allí, lejos del bullicio, Newton tuvo lo que él mismo llamó su annus mirabilis, su año milagroso. En ese corto periodo, sentado en su habitación con nada más que papel, tinta y su imaginación, Newton desarrolló las bases del cálculo infinitesimal, una herramienta sin la cual hoy no existiría ni la física moderna, ni la ingeniería, ni las computadoras. También experimentó con la luz, usando un prisma para descubrir que la luz blanca no es pura, sino una mezcla de todos los colores del arco iris. Y sí, también formuló su famosa ley de la gravitación universal. Un joven de 23 años, aislado del mundo, estaba escribiendo las reglas que aún hoy usamos para entender el universo. Pero lo que no muchos saben es que Newton no publicó nada de esto en ese momento. Guardó sus descubrimientos en silencio durante años, como si no estuviera listo para que el mundo supiera. Pero si Newton era brillante, también era peculiar. Y aquí empezamos a desenterrar su lado menos conocido. Durante toda su vida, Newton escribió más sobre alquimia que sobre física. Sus cuadernos, que estuvieron ocultos por siglos y recién fueron publicados en el siglo XX, revelan que estaba convencido de que existía una sustancia oculta, un espíritu universal que unía toda la materia. Creía que los metales estaban vivos, que el plomo podía convertirse en oro, no como un acto mágico, sino como una evolución natural. Pasaba noches enteras realizando experimentos alquímicos. Mezclaba mercurio, azufre, sal y otros compuestos en busca de la mítica piedra filosofal. Y no lo hacía como un charlatán, sino como un verdadero científico. Para él, la alquimia no era superstición, era el lenguaje oculto de la naturaleza. Incluso llegó a envenenarse por exposición prolongada al mercurio. Algunos estudios modernos creen que muchos de sus comportamientos erráticos y crisis nerviosas podrían explicarse por intoxicación química derivada de estos experimentos secretos. Y hay más. Newton no solo se obsesionó con la materia, también con la Biblia. En otra faceta casi desconocida, Newton dedicó décadas a estudiar las profecías bíblicas, especialmente el libro de Daniel y el Apocalipsis. Tenía cientos de páginas de análisis donde intentaba descifrar el código oculto de las Escrituras. Según él, Dios había dejado pistas sobre el futuro en la Biblia, y solo los verdaderamente iluminados podían entenderlas. ¿El resultado? Newton predijo que el mundo tal como lo conocemos podría terminar en el año 2060. Sí, lo dijo hace más de 300 años. Para Newton, no era una predicción catastrófica, sino un momento de renovación espiritual, donde el conocimiento humano se uniría al divino. Todo esto lo mantuvo en secreto. No lo publicó, no lo compartió, tal vez por temor a ser perseguido, tal vez porque sentía que aún no era tiempo. Solo siglos después, estos manuscritos fueron encontrados y desclasificados. Pero Newton no era solo un visionario. También era un hombre difícil. Tenía muy pocos amigos. Rehuía las reuniones sociales.
Vivía con una intensidad casi obsesiva. Discutía con colegas y si sentía que alguien le robaba una idea, era implacable. El caso más conocido fue su enemistad con el alemán Gottfried Leibniz. Ambos desarrollaron el cálculo de forma independiente, pero cuando Leibniz publicó sus resultados primero, Newton lo acusó de plagio. Durante años, ambos se enfrentaron en una guerra intelectual. Newton incluso utilizó su influencia en la Royal Society para desacreditar públicamente a su rival. Escribió cartas anónimas contra él y firmó los informes de evaluación siendo juez y parte. Pero sus disputas no fueron solo científicas. Newton también tenía estallidos de furia, episodios paranoicos y largas temporadas de aislamiento. Algunos creen que pudo haber sufrido trastornos mentales. Otros dicen que simplemente era un hombre adelantado a su tiempo, demasiado adelantado. Y aún hay otra faceta más, que pocos conocen. En 1696, Newton fue nombrado guardián de la Casa de la Moneda en Londres. Lo que parecía un cargo administrativo se convirtió en su nueva cruzada personal. En esa época, la falsificación de monedas era un crimen común y brutalmente castigado. Newton no solo se sentó detrás de un escritorio, salió a las calles, se disfrazó, se infiltró en tabernas y mercados y recopiló pruebas contra los falsificadores más astutos de Londres. Entrevistó testigos, redactó informes y llevó a juicio a más de 100 personas. Muchos terminaron ejecutados, entre ellos William Chaloner, un falsificador brillante que burló a todos, menos a Newton. El científico se convirtió en juez, fiscal y verdugo. Su precisión matemática ahora se usaba para enviar hombres a la horca. Ya en sus últimos años, Newton recibió todos los honores posibles. Fue presidente de la Royal Society, caballero del reino, enterrado en la abadía de Westminster junto a los más grandes de Inglaterra. Pero él seguía considerando que su trabajo sobre la gravedad, la óptica o las matemáticas no eran su legado más importante. Para Newton, la verdadera misión de su vida era descubrir el plan oculto de Dios a través de la ciencia, la alquimia y la fe. Una visión que pocos entienden, pero que revela una mente tan compleja como brillante. Isaac Newton no fue solo el hombre de la manzana. Fue un alquimista que buscaba oro en la oscuridad, un profeta que calculó el fin del mundo, un investigador implacable que persiguió falsificadores con la misma obsesión con la que desentrañó las leyes del universo. Pero más allá de sus fórmulas y teorías, Newton nos dejó algo más valioso: el ejemplo de una mente que nunca se conformó con lo evidente, que dudó de todo, que buscó en lo prohibido, lo divino y lo impensable. Respuestas que aún hoy seguimos intentando entender, porque la historia oficial solo nos cuenta lo cómodo, lo simple. Pero cuando escarbamos lo suficiente, descubrimos que incluso los genios más admirados tienen un lado oculto que preferirían que olvidemos. Y si no lo descubrimos, si no hacemos preguntas, si no vamos más allá de lo que nos enseñaron, corremos el riesgo de vivir creyendo mitos, repitiendo errores y siguiendo en la ignorancia sin siquiera notarlo. Y recuerda, hay historias que no están perdidas, solo están enterradas. No creas todo lo que te dicen, pero tampoco ignores lo que quieren ocultarte. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Porque si no aprendes, sigues siendo un ignorante. Y la ignorancia, al final, siempre cuesta caro.